Apuesto a que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de una cocinera llamada Mary Mallon, pero resulta que en realidad es una de las personas más famosas en la historia de Estados Unidos. Es que es más conocida como María Tifoidea. Y hoy voy a preparar un helado de durazno de 1911, el mismo platillo que sin querer permitió que María propagara la fiebre tifoidea por toda la ciudad de Nueva York. Gracias a mis patrocinadores de Patreon por apoyar el canal mientras preparamos el helado de durazno de María Tifoidea en Saboreando la Historia. A inicios de este año hice un video sobre la historia de la gota y a la gente le gustó mucho. Así que pensé en hacer una pequeña serie de videos relacionados con enfermedades transmitidas por los alimentos a lo largo del resto del año. Este es el segundo video de la serie sobre la fiebre tifoidea que aún existe en muchas partes del mundo. Pero en Norteamérica y Europa era más común en el siglo XIX y principios del XX antes de que el lavado de manos fuera tan habitual como hoy. En aquel entonces, la fiebre tifoidea era endémica y causaba que millones de personas se enfermaran gravemente cada año. Con una mortalidad del 10%, era de las enfermedades más letales. Tiene varios síntomas, pero los más graves suelen ser de naturaleza gastrointestinal. Y normalmente se contrae al comer alimentos o beber agua que han sido contaminados con la bacteria Salmonella typhi. Encontrar la fuente de la bacteria siempre ha sido la mejor forma de detener un brote. En los siglos XIX y principios del XX, eso usualmente era hallar a alguien con fiebre tifoidea. Pero ese no fue el caso con María Tifoidea, porque aunque ella la tenía, no presentaba ningún síntoma, así que nadie sabía que la tenía. Fue la primera portadora asintomática conocida de fiebre tifoidea. Sin saberlo, ella propagó la enfermedad como cocinera entre familias adineradas de Nueva York. Años después, el doctor Jorge Soper, quien descubrió a María Tifoidea, escribió: "No era claro al inicio cómo la familia se contagió. Fue por la cocinera. Hay pocos alimentos que una cocinera manipula que no se sometan posteriormente a una temperatura suficiente para hacerlos inofensivos. Sin embargo, descubrí que cierto domingo hubo un postre que María preparó y del cual todos los presentes eran sumamente aficionados. Era helado con duraznos frescos cortados y congelados en él. Supongo que no hay mejor forma para que una cocinera limpie sus manos de microbios e infecte a una familia. Este platillo pudo ser cualquier helado, él no lo especifica. Pudo ser vainilla con duraznos, similar al melocotón Melba, que ya preparé antes en el canal y aparece en el libro de cocina de Tasting History. Pero también pudo haber sido helado de durazno, así que eso es lo que voy a preparar. Encontré muchas recetas de helado de durazno de esa época. Pero quería hacer un helado al estilo americano porque ella cocinaba en Estados Unidos, y eso significa uno sin yemas de huevo. Además, un helado al estilo americano no necesita cocinarse, así que todo está crudo, lo cual es importante para la propagación del tifus. La receta viene del libro de cocina de 1911 Postres Cotidianos, de Olive Green. Su verdadero nombre no era Olive Green, ese era el seudónimo de Myrtle Reed. Helado de durazno. Mezcla 1 litro de crema con 1 taza de azúcar y 4 cucharadas de jerez. Agrega 4 tazas de duraznos machacados y endulzados al gusto, luego congela. Es sencillo y suena delicioso. Para esta receta necesitas de 8 a 10 duraznos maduros, suficiente para unas 4 tazas de puré. Además, unos cuantos duraznos más para cortar y poner en el helado. Luego, 1/4 o 1 litro de crema para batir, 1/4 de taza o 60 mililitros de jerez y 1 taza o 200 gramos de azúcar. Además, más azúcar para endulzar los duraznos. Y la cantidad de azúcar que necesitarás para endulzar los duraznos realmente va a depender de qué tan maduros estén los duraznos. Mientras más maduros, mejor. Serán más dulces y la piel se quitará mucho más fácil si están maduros. En realidad, así debes comenzar la receta tras lavarte las manos, evitando contagios de fiebre tifoidea. Entonces, la manera más fácil de pelar varios duraznos es hacerles una pequeña X en la parte de abajo. Luego, pon a hervir una olla grande con agua y mete los duraznos por unos 15 o 20 segundos y luego sácalos y sumérgelos inmediatamente en agua con hielo. Después de unos segundos, deberías quitarles la piel fácilmente con los dedos. Una vez que estén todos pelados, pártelos por la mitad y quítales el hueso. Por supuesto, si están bien maduros, probablemente vas a destrozar el durazno al quitarle el hueso. Como haremos puré no importa, yo usaría 7 u 8 duraznos, suficiente para 4 tazas de puré. Guarda los otros duraznos para cortarlos y congelarlos en el helado. Usa un machacador de papas para triturarlos. Pero es mucho más fácil usar una licuadora de inmersión si tienes una, porque quieres que esto quede lo más suave posible. Luego mide 4 tazas del puré
y en este punto de la receta dice que debe endulzarse al gusto. Así que exactamente qué tan dulce sea depende de ti. Si están realmente dulces, puede que ni siquiera necesites agregar nada. Las mías estaban bastante dulces y empecé con aproximadamente media taza, pero al final terminé usando como una taza entera y eso fue lo suficientemente dulce para mí. Cuando el puré esté listo, toma un tazón grande y añade la crema y el jerez. Y luego, poco a poco, agrega la taza de azúcar, batiendo mientras lo haces. Varias recetas antiguas piden preparar un jarabe con azúcar para mejor integración, pero esta solo indica añadir el azúcar. Eso es lo que hago. Cuando el azúcar se haya incorporado, agrega el puré de durazno endulzado y mezcla hasta integrar todo. Luego es momento de congelar el helado, y para esto necesitarás una máquina para hacer helado. Estoy usando una máquina de helado Cuisinart muy sencilla. No es tan cara y es muy efectiva. También fabrican elegantes máquinas que pueden hacer más helado a la vez. Usa la mezcla en la máquina y sigue las instrucciones para hacer helado suave. Mientras funciona, busca un molde para congelar el helado. En esa época, el helado casi siempre se moldeaba, a menudo con la forma del ingrediente principal. Puedes usar cualquier molde, incluso un tazón de vidrio o metal. Corta un durazno y pon algunas rebanadas en el molde. Cuando el helado esté listo, viértelo en el molde y agrega más duraznos para que se congelen dentro. Luego llena el molde hasta arriba con el helado y mételo al congelador por varias horas hasta que esté bien firme. Mientras tanto, suscríbete a Tasting History y dale like al video. Eso ayuda mucho al canal. Mientras te cuento la trágica historia de Mary Tifoidea, el 27 de agosto de 1906, la hija de Charles Henry Warren, un banquero de la élite de la ciudad de Nueva York, se enfermó gravemente de fiebre tifoidea. La familia estaba en Oyster Bay, en Long Island, donde habían rentado una mansión para el verano. La zona estaba llena de neoyorquinos ricos que veraneaban allí para huir del calor de la ciudad. Así que en este tipo de sociedad era inusual que la hija del señor Warren se enfermara de fiebre tifoidea, que era una enfermedad usualmente asociada con la pobreza y la suciedad. Más preocupante era que al final de la semana, la señora Warren, otra hija, 2 sirvientas y un jardinero también se habían enfermado. Aunque esto era angustiante para la familia enferma, también lo era para el dueño de la casa, el señor Jorge Thompson. De hecho, él era dueño de varias casas en la zona y las rentaba, algo así como un pionero del modelo de Airbnb. Le preocupaba que, si se sabía que sus casas tenían fiebre tifoidea, nadie quisiera rentarlas. Así que antes de que se corriera la voz, Thompson hizo que algunos doctores de la zona vinieran a analizar el agua del suministro. El pozo, la fosa séptica, la letrina y el único inodoro funcionaban, y todos salieron tan limpios como puede estar una fosa séptica o un inodoro. Es decir, no tenían fiebre tifoidea. Finalmente, Thompson contactó a unos amigos en Nueva York, quienes lo pusieron en contacto con el doctor Jorge Soper, quien, a pesar de su título, no era médico, sino ingeniero sanitario. Soper decidió enfocarse en las personas que realmente estaban en la casa, tanto la familia como las personas que trabajaban ahí. Pero aparte de aquellos que ya habían contraído la fiebre tifoidea, nadie más parecía mostrar ningún signo de la enfermedad. Pero había una persona que durante el tiempo del brote estuvo ahí. Y luego, después de 3 semanas, se fue y no dejó ninguna dirección a dónde contactarla, y se fue sin avisar en absoluto. Era una cocinera llamada María Mallon. María Mallon nació el 23 de septiembre de 1869 en el condado de Tyrone, en el norte de Irlanda. A los 15 años emigró a Estados Unidos, vivió con su tía y su tío, y trabajó primero como sirvienta y luego como cocinera, en las casas de las familias acomodadas de Nueva York. Entre 1900 y 1906 trabajó para al menos 7 familias. La última fue la de los Warren en Oyster Bay. Y el Dr. Soper fue el primero que se puso en contacto con todas estas familias. Y resulta que todas, excepto una, tuvieron un brote de fiebre tifoidea poco después de que María empezara a trabajar para ellas. En total, 22 personas se enfermaron y una joven falleció. Así que Soper fue el primero en conectar todos estos puntos. Y llegó a la conclusión de que era Mary Mallon quien estaba causando todos estos brotes. El problema era que no sabía dónde estaba ella. Hasta marzo de 1907 se enteró de un informe de Manhattan sobre una familia adinerada de Park Avenue afectada por fiebre tifoidea.
que causó la muerte de una joven de unos 20 años. Y después de investigar un poco, se enteró de que su cocinera era Mary Mallon, la cocinera actual, así que fue a la casa y fue a la cocina para confrontar a Mallon. Y cuando estaba ahí, rodeado de todos sus compañeros de trabajo, le dijo: ¿te has dado cuenta de que a donde quiera que vas, la gente contrae fiebre tifoidea? Y sí lo había notado. Ella admitió: sí, absolutamente, pero gracias a Dios yo nunca la he contraído. ¡Qué tan afortunada soy! Y fue entonces cuando él le dijo que, en realidad, probablemente sí la había contraído. Simplemente fue un caso tan leve que nunca te diste cuenta. Y luego, frente a todos sus colegas, en sus propias palabras, fui lo más diplomático posible. Pero tuve que decir que sospechaba que ella estaba enfermando a la gente y que quería muestras de su orina, heces y sangre. Ella tomó un tenedor para trinchar y se acercó a mí. Me apresuré por el pasillo largo y angosto, atravesé la alta reja de hierro, salí por el área y llegué hasta la acera. Me sentí afortunado de escapar y admití que tuve un mal comienzo. Aparentemente Mary no entendió que yo quería ayudarla. Al parecer, no fue así. Ahora, no está claro si en ese momento Mary tenía alguna idea de que en realidad ella era la causa de todos estos brotes. Obviamente, ella sabía que estaban ocurriendo, y de hecho se iba poco después de que sucedían, pero posiblemente solo como una forma de preservar su propia salud. Además, nadie en la comunidad médica conocía a un portador asintomático de fiebre tifoidea en ese momento. Entonces, ¿por qué pensaría ella que era la primera? Bueno, el Dr. Soper, después de recuperar la compostura tras el intento de Mary de atacarlo con un tenedor, decidió que lo mejor era seguirla y averiguar dónde vivía, y así lo hizo. La estuvo acosando, no voy a mentir, y luego la hostigó por un tiempo. Pero no pudo convencerla de que lo era. En sus palabras, un tubo de cultivo humano viviente y productor crónico de gérmenes de tifus, una amenaza para la comunidad. ¿Y así llaman trato amable? Bueno, el Dr. Soper decidió finalmente contactar a las autoridades, específicamente al Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, e intentó convencerlos de que podría haber encontrado al primer portador asintomático de tifus conocido. Finalmente estuvieron de acuerdo y el departamento actuó según mi recomendación. Obtendrían las muestras pacíficamente si era posible, pero si esto no era posible, las obtendrían de todas formas. El departamento envió primero a la doctora Josefina Baker, algo inusual en ese tiempo. Pero pensaron que una doctora podría tener más suerte convenciendo a Mary de entregar algunas muestras de especímenes. Tampoco tuvo suerte. Mary solo le cerró la puerta en la cara. Así que la doctora Baker regresó, esta vez acompañada de algunos policías. Pero Mary era astuta y escapó por la cocina, llevando a los hombres en una persecución a pie de 3 horas por Manhattan. Se vio a esta mujer de 40 años saltando por ventanas y brincando cercas. Y finalmente se atrincheró en una letrina, aunque probablemente alguien la ayudó a poner botes de basura frente a ella. Y ahí, la policía finalmente la alcanzó y la detuvo. Pero aún así, Mary no se fue tranquilamente. Como dijo el Dr. Baker, salió de su escondite peleando y maldiciendo con gran eficiencia y energía. Le dije al policía que la levantara y la pusiera en la ambulancia. Eso hicimos, y el viaje al hospital fue bastante agitado. En este punto, Mary fue llevada a un hospital donde le tomaron muestras, y resultó que Mary estaba completamente llena de fiebre tifoidea. Después de eso, la enviaron a cuarentena en North Brother Island en el East River, cerca del Bronx. Así nació tifoidea. Mary Mallon, de 40 años, robusta y de busto grande, era una cocinera típica y fue prisionera, debido al temor de los doctores de que ella propague el temido germen del tifus donde quiera que viva. Mary estuvo 3 años en la isla contra su voluntad. Y durante ese tiempo, nunca le explicaron realmente por qué pensaban que ella era portadora. ¿Por qué había estado propagando esta enfermedad? E incluso los doctores no parecían entender completamente la situación porque no la obligaban a lavarse las manos mientras cocinaba para ellos. Sí, cuando estaba en la isla, ella cocinaba para las enfermeras y los doctores. Siendo así, no es de extrañar que María y muchos otros creyeran que en realidad solo la estaban usando como chivo expiatorio porque era una inmigrante irlandesa. En ese tiempo había tanto miedo y odio contra los irlandeses que a menudo los usaban como chivos expiatorios para todo tipo de cosas.
simplemente porque eran inmigrantes irlandeses y tenían acento. Ella dijo, «Ni el agua del océano me limpiaría de esta acusación ante salud». Quieren aparentar, quieren recibir crédito por proteger a los ricos y yo soy la víctima. Pero aunque parte del público sí simpatizaba con ella, muchos también le tenían miedo, en parte por un artículo que el Dr. Soper publicó llamándola María Tifoidea, un nombre que fue adoptado por los periódicos y otros doctores por igual. En una carta a su abogado, María escribió, «De hecho, he sido un espectáculo para todos. Incluso los internos tenían que venir a verme y preguntar sobre hechos que ya eran conocidos por todo el mundo. Los hombres con tuberculosis decían, ahí está, la mujer secuestrada. El Dr. Park hasta hizo que me ilustraran en Chicago. Me pregunto cómo se sentiría el Dr. William H. Park si lo insultaran en el periódico y lo llamaran a él o a su esposa Tifoideo William Park. Aunque, incluso cuando el nombre por el que la recordaría la historia se difundía, también lo hacía su reputación de ser una excelente cocinera. En 1909, el periódico Topeka State Journal informó que él quería casarse con ella. Allá en Lansing, Michigan, hay un hombre ansioso por casarse con Mary Tifoidea. El hombre no parece dudar que Mary lo aceptará. Nunca conoció a la mujer famosa por ser una cultura viviente de bacilos de fiebre tifoidea, pero lo que leyó en el periódico le da seguridad. Debe ser buena cocinera. Él cree que la principal cualidad de una buena esposa es saber cocinar. Finalmente, en 1910, después de 3 años de estar en cuarentena, María fue liberada con la promesa de que nunca volvería a ser cocinera. Desafortunadamente, esa no es el final de nuestra historia, porque después de algunos meses de intentar ser lavandera y luego intentar rentar una habitación, María descubrió que simplemente no podía llegar a fin de mes, así que tuvo que volver a su antigua profesión de cocinera. Ninguna agencia la pondría de nuevo con una familia rica, así que tuvo que buscar otra opción. El Dr. Soper informó que ella rompió cada parte de la promesa hecha al Departamento de Salud. Ella cambió su nombre y volvió a cocinar. Bajo el nombre de Marie Breshoff, y a veces Señora Brown, ahora cocinaba en hoteles, restaurantes y sanatorios. Durante los siguientes 5 años, a donde quiera que iba Mary, la fiebre tifoidea seguramente la seguía. Brote tras brote tras brote en todos los lugares donde trabajaba. Y entiendo que no quieras admitir que eres tú quien está enfermando a toda esta gente. Pero en algún momento, siento que ella tuvo que haberse dado cuenta de que lo que decían los doctores era cierto. Ella era la fuente de la bacteria. En 1915, mientras trabajaba en el Hospital Sloan para mujeres en Manhattan, hubo un brote que infectó a 25 personas y causó 2 muertes. Y para descubrir la causa, el jefe de obstetricia contactó a alguien con experiencia comprobada, el Dr. Jorge Soper. Después de obtener una descripción de todos los que trabajaban allí, incluidos los cocineros, consiguió una muestra de escritura de la cocinera y confirmó que era María Mowen, solo que bajo un nombre diferente. Así que la confrontaron. Huyó a Long Island, pero ahí la policía la alcanzó y una vez más fue detenida y enviada de regreso a la isla North Brother. Esta vez por el resto de su vida. Durante 23 años vivió en la isla en una cabaña y para trabajar lavaba botellas en el laboratorio. Y de vez en cuando se le permitía visitar el continente por un día, porque a menos que estuviera cocinando, realmente no representaba un peligro para nadie, pero siempre tenía que regresar a la isla antes del anochecer. Mary había perdido toda la fuerza que tenía en su primera cuarentena y, según todos los informes, se había resignado a su destino. Y el Dr. Soper, el hombre que de manera algo cruel la apodó como Mary Tifoidea, escribió que ella sentía que había sido acosada por causa de la fiebre tifoidea. Ella no admitía que tuviera nada que ver con la fiebre tifoidea, pero como otros decían que sí, no se le había permitido ir libremente a donde quisiera ni hacer lo que quería hacer. Como dijo su abogado, había sido presentada ante el mundo como una persona peligrosa y había sido tratada peor que un criminal. Y aún así, no había sido culpable de la menor violencia hacia nadie. La mañana de Navidad de 1932 la hallaron en el suelo de su cabaña, paralizada por un derrame cerebral. 6 años después, en noviembre de 1938 murió y solo 9 personas fueron a su funeral. Para entonces, Mary Mallon ya estaba casi olvidada, pero Tifoidea Mary aún es recordada hoy. A pesar de su obstinación, es difícil no sentir lástima por Mary Mallon.
Durante su vida se identificaron otros portadores asintomáticos de tifoidea y a ninguno de ellos los encerraron para siempre. A ellos se les permitió vivir sus vidas. Ahora, el problema era que ella volvió a cocinar, y por eso, ya sabes, no se podía confiar en que no lo hiciera de nuevo. Pero también es difícil imaginar lo que ella realmente creía. En aquel entonces, cuando la idea de los gérmenes, de cómo funcionaba todo y de cómo se propagaban las enfermedades, todavía era desconocida para la mayoría del público. Esta era una época en la que lavarse las manos no era muy común, incluso si eras cocinero. Vivimos en una época donde esto es bien conocido y documentado, así que sí nos lavamos las manos, especialmente antes de cocinar. Así que no tenemos que preocuparnos por transmitir la fiebre tifoidea con platillos como este helado de durazno. Entonces, una vez que el helado se haya congelado, puedes sacarlo del molde simplemente dejándolo reposar a temperatura ambiente por unos minutos para que se caliente un poco. Puedes apresurarlo poniendo una toalla caliente encima un momento y luego decorar con más duraznos. Y si te queda algo del puré de durazno, puedes endulzarlo y colarlo con un colador para usarlo como puré encima del helado. Y aquí estamos, el helado de durazno de María Tifoidea de 1911. Debo decir que se ve absolutamente fantástico. No voy a mentir, estuve probándolo incluso antes de congelarlo, así que sé que va a saber bien. Muy a menudo, básicamente lo cortaban como si fuera una especie de pastel de helado. Pero yo solo voy a meterle el tenedor, ya que solo estoy yo aquí. Está bien, está muy duro, así que solo voy a empezar con un poco del helado. Sí tiene un poco del puré encima. El sabor a durazno es muy intenso, es absolutamente maravilloso. Se nota que no es nada artificial. Realmente el sabor a durazno es lo que más resalta, pero luego sí se siente un poco de eso. Esto es como lo que viene del Jerez. Es tan suave que casi es difícil identificar qué es, si no supiera que es Jerez. Pero eso es lo que es. No sabe a alcohol, solo aporta ese sabor. Voy a probar un poco del durazno real que estaba congelado ahí, y es ese durazno el que parece haber sido el culpable. Fue el durazno crudo. Así que déjame probar eso. Muy frío. Bien, así que no voy a mentir, el durazno real que está congelado por dentro está muy frío. No tiene ningún sabor, no es que no tenga sabor, es que me ha adormecido el interior de la boca, así que realmente no pude saborearlo. Creo que si lo dejo enfriar un poco o calentarse un poco, estará mejor. Pero entiendo, creo que tener los duraznos por fuera sin congelar sería mejor, pero él sí dijo que están congelados en eso. Y sí encontré recetas específicamente para duraznos, pero también para otras frutas que están congeladas por dentro. Así que, si era algo... Y supongo que incluso hoy en día congelan pedazos de fruta, es solo que está realmente frío. Solo el helado creo que es la mejor opción. Así que si quieres saber más sobre María Tifoidea, uno de los mejores libros sobre el tema fue escrito por Anthony Bourdain, a quien realmente admiro. Y no sabía que él escribía sobre historia de la comida, pero es realmente bueno y es un autor maravillosamente entretenido. Me hubiera gustado que hiciera más, pero definitivamente vale la pena leerlo. Así que tendré más videos centrados en la comida y con temática de enfermedades en el futuro. Tengo toda una lista de los que quiero hacer. Deberías hacer esto. En realidad es muy fácil, siempre y cuando tengas una máquina para hacer helado y los duraznos estén en temporada. Algunas recetas usan duraznos enlatados, pero esta requiere frescos y es deliciosa para el verano. Nos vemos la próxima en Sabores de la Historia.